Muy buenos días para todos y todas nuevamente. Espero que hayan podido descansar, que estén muy bien y que hoy tengan mucha energía para empezar a estudiar y aprender muchísimas cosas nuevas. Hoy vamos a ver la clase de plan lector. ¿Sí me escuchan? ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Listo, gracias. Vamos a trabajar el libro Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. ¿Alguien ha escuchado algo sobre esta escritora o sobre el libro? ¿O ninguno? Bueno, parece que nadie ha escuchado nada sobre este libro. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué consideran que es leer? ¿Qué es leer? ¿Cómo lo pueden definir? Daniela Fernanda Rodríguez, ¿me escuchas? No, no te Sí, escuchamos. señora, sí, Ahora la sí. escucho. Listo, ¿qué piensas que es leer? Lo que tú pienses, está bien. Pues para mí leer es como que una manera de aprendizaje, de enriquecimiento, también una manera en la que nos podemos transportar y, y imaginarnos todo aquello lo que tal vez en la lectura nos puede decir, hacernos nuestra imaginación y crecer en conocimiento. Listo. Muy buena respuesta, gracias. Juan Sebastián Perdomo, ¿para ti qué significa leer? ¿Cómo lo puedes definir? ¿Me escuchas, Juan Sebastián? Ok, comentaste por el chat. Muy bien, es interpretar, es comprender. Listo, resulta que leer, el escritor Daniel Casani, que es un escritor que se ha dedicado en la investigación de la escritura, de la lectura, en especial de la lectura crítica, define que leer es comprender. ¿Sí? Cuando leemos no solo decodificamos signos lingüísticos, sino que hacemos una cantidad de procesos de inferencia, construcción de nuevo conocimiento a partir de lo que ya tenemos, y todos esos procesos los hace un lector. Y más adelante vamos a ver que hay varios tipos de niveles de comprensión de lectura. Está, como ustedes bien lo saben, el literal, que es comprender literalmente lo que nos dice el libro, o nos dice una oración, o nos dice un párrafo, literalmente, ¿sí? Está el modo inferencial, que ahí a partir de nuestros conocimientos previos y de las deducciones que hagamos, podemos llegar a un nuevo conocimiento. Y ya está el último nivel, que es el nivel crítico, que es la comprensión de lectura de manera crítica, donde dialogamos con el texto, donde vemos si los argumentos que me presenta el autor o el libro son válidos o no, si estoy de acuerdo con el autor o no. En este libro vamos a empezar a trabajar algo que se llaman paratextos. Los paratextos es toda la información que acompaña el texto. Entonces, lo vamos a encontrar por medio de gráficos y por medio del texto. Entonces, si nos referimos a los gráficos, pues van a ser las imágenes, los gráficos y todo ese material gráfico que encontramos a veces en los libros. Y cuando nos referimos a paratextos, especialmente de textos, pues va a ser el título, el subtítulo y el texto como tal. Quisiera que el estudiante Juan Esteban Olaya me contara de qué cree que va a hablar el libro. Con ese título, lo que no tiene nombre. ¿Qué será eso que no tiene nombre? ¿Qué piensas tú de qué trata el libro? ¿Me escuchas?
Sí, sí, profe, sí te escucho. Cuéntame, ¿tú de qué crees que puede hablar el libro? ¿De qué nos va a hablar? Pues, pues no sé, profe, pues es muy difícil porque nunca lo había escuchado ni nada, pero pues se puede, como no sé, como inferir de que pues el nombre es es el título del libro es lo que no tiene nombre, entonces pues puede ser como de pronto la narración o la historia de algo, algún suceso, no sé, que feo, puede ser Muy algo no bien, muy malo. muy bien, Juan. Es muy importante que trabajemos los conocimientos previos y como la intuición también. ¿A qué puede sonar? Sí, pues va por ahí la historia. Por favor, coméntame la señorita Karen, Karen Vázquez. ¿Estás ahí? Sí, señora. Mm, Complementame la idea que dijo Juan. sí, creo que es algo que no se puede explicar, algún tema que quieran hablar, pero que no se puede explicar, que simplemente pasa y que se puede ver, no sé, algún... Listo. Muy bien, muy bien. Todo lo que ustedes han dicho es válido. Resulta que este libro nos va a hablar de la muerte de Daniel. Daniel es el hijo de la escritora Piedad Bonet. Piedad Bonet es una escritora colombiana, es una poeta y también novelista. La más importante quizás que tenemos en la actualidad. Piedad Bonet ha ganado muchísimos premios. Y Daniel es diagnosticado de esquizofrenia. Nos vamos a encontrar que ese personaje, esa persona va a estar viviendo en Nueva York y estando en Nueva York, él se suicida, él se quita la vida. Entonces lo que hace la escritora es narrar los hechos, un poco conociendo quién fue Daniel, como también buscando una explicación a lo sucedido, ¿no? Entonces es un libro profundamente humano, donde muy sincero, pienso que fue uno de los libros quizás más difíciles para la escritora de hacer, de publicar, porque está hablando de la muerte de su hijo y no es una muerte natural y más el suicidio que es algo tan trágico. Me parece muy interesante este libro y pertinente el tema, porque vivimos en una sociedad siglo XXI, donde la enfermedad del siglo XXI es la depresión y la ansiedad. Y la tasa de suicidio es muy, muy alta. Se considera como un problema de salud pública. Entonces, es bueno que toquemos ese tipo de temas, quizás a veces es como muy, muy vetado, muy subestimado, quizás estigmatizado, ¿no? Las personas a veces creen, tienen muchos estigmas frente al suicidio y pienso que debemos ser muy empáticos. Sí, a veces no sabemos las dificultades que pasa la otra persona, los problemas que tiene, si está pasando por episodios de depresión, si esa persona sufre depresión o no, si sufre de ansiedad. Y recordemos que esas son enfermedades que afectan no solo lo emocional, sino lo físico, ¿sí? Y son personas que necesitan muchísima comprensión, muchísimo apoyo. Creo que nadie debería sufrir este tipo de enfermedades. La depresión afecta no es solo decir, ay, está la persona muy triste y ya. No, eso afecta el apetito, la persona o puede comer muy poquito, puede comer demasiado, no quiere hacer nada, o sea, literalmente no tiene energía. Es como si trabajara todo el tiempo y su cuerpo estuviera cansado, su mente. Entonces no va a tener ánimos para hacer absolutamente nada. Va a ser una persona quizás cerrada, que no quiere hablar de sus problemas, va a tener pesadillas. Aquí me dicen que otro de los síntomas es sudoración, temblores, ¿sí? Sentir de pronto, bueno, hay muchos, muchos, muchos síntomas. Está también pues el agravante de la ansiedad, ¿no? Ataques de pánico.
Y a veces como que ignoramos mucho estos temas y si no hemos pasado por una situación así, como que es muy fácil ignorarlo o no darle importancia. Pero cuando tenemos a una persona cercana a nosotros que ha sufrido este tipo de situaciones o somos nosotros mismos, vemos la realidad de manera diferente. Entonces pienso que este libro nos ayuda, a pesar de que nos habla de la muerte de alguien, pienso que es muy esperanzador y nos ayuda a comprender al otro, ¿sí? A ponernos en los pies del otro. Y pues pienso que la idea con ese libro es que hagamos unas reflexiones, ¿no? Es reflexionar, analizar. El libro fue publicado en el 2013, es relativamente reciente. Mm, La escritora cuenta que fue muy o ha sido muy difícil la presentación de este libro, hablar de este libro, pues para la familia. De hecho, nos vamos a dar cuenta en el libro que muchas personas le da como de la familia, de su entorno familiar, les da pena decir la causa de la muerte de Daniel. Entonces va a decir, ay, que él murió de manera natural como para aparentar, pero ella dice que no le da pena decir que Daniel se suicidó. Ella siente mucho respeto frente a esto también. Entonces, es importante que hagamos todo este tipo de lecturas. Antes de continuar, pues quiero continuar con la lista de asistencia. Hay varias personas que han ingresado recientemente. Por favor, me dicen sus nombres. Winston Santiago, profe. Listo. Listo. Santiago. Axel Ortiz, profe. ¿Qué? Axel Ortiz. No, no te entendí, disculpa. Michelle Moreno Ortiz. Ah, ok, listo, sí. ¿Alguien más? ¿O solo esas dos personas? Andrés Felipe Velázquez Amaya, profe. Andrés Felipe. Gracias, Andrés Felipe. ¿Alguien más? Listo, parece que no. Me gustaría escuchar a otra persona que no haya hablado. A Natalia. Natalia, ¿tú qué piensas sobre el suicidio? Natalia Pérez, ¿me estás escuchando? Profe, creo que a ella no le sirve el micrófono. Ah, ok. Entonces, Andrés Felipe, ¿estás por ahí? Andrés Felipe, Sí, señor, acá estoy. cuéntame, ¿tú qué piensas del suicidio? Pues, no sé, pues, ¿Tú qué el piensas? suicidio, Está bien. pues, la verdad, las causas de eso son como, viene siendo ya lo que es el bullying y no tener empatía con la otra persona. Y pues, como usted ya ¿Cómo no te anteriormente, entendí? Disculpa, ¿me vuelves a repetir? una de las mayores causas del suicidio es el bullying, ¿sí? Sí. Y el no tener apoyo ni de la familia, ni de amigos, ni de nadie, estar solo, estar aislado, estar encerrado. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no le interesa hablar con nadie y pues a toda hora permanece solo y en un estado pues de tristeza a veces interna, porque pues no quiere demostrar a las demás personas que está triste. Entonces por eso muchas veces la gente no sabe quién está triste y quién no y pues lo siguen recochando sin saber que eso pues lo está afectando, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pues una de las mayores causas es el bullying y el no tener apoyo de nadie. Listo, muchas gracias, Andrés. Resulta que la depresión hace precisamente que uno se sienta solo. Entonces,
así uno debe ser rodeado de muchas personas y como es tan difícil comprender eso porque es a nivel emocional. ¿Sí? Son también hormonas que regulan las emociones. Entonces, las personas que no sienten, que no han vivido esa experiencia, pues va a ser muy difícil que se pongan en los zapatos de esta persona. Entonces va a decir, ay, póngale ánimo a la vida, esté contento, pero usted de qué se queja si usted tiene todo bien. Y ese tipo de reacciones es porque las personas no comprenden muy bien esta situación, ¿sí? Y pues eso va a hacer que la persona se va a sentir más sola, sin apoyos, y, y obvio, si tiene bullying en el colegio, si hay matoneo, pues va a ser mucho más difícil. Y pues recordar que hay centros de escucha, por ejemplo, en Neiva hay un número en WhatsApp donde se atiende las 24 horas. Entonces son profesionales, psicólogos, obviamente que hablan con el tema de la privacidad, ¿no? Bajo la privacidad, que orientan a las personas, que las escuchan, sea por llamadas o sea por el chat, y donde van a tener como una persona que las va a estar apoyando. Y así pues hay muchos centros de escucha, están los psicólogos, pero sí, en este tipo de situaciones es importante pedir ayuda. Y también entender que hay varios tipos de suicidio y varias son las razones y los motivos. Puede ser por enfermedades como le pasó a Daniel, esquizofrenia. Eso debe ser supremamente terrible, una persona que sufre de eso, o por medio de que ha sufrido un evento traumático en su vida. Entonces esto va a ocasionar quizás que produzca ansiedad. Finalmente, si no es bien tratada, pues se quite la vida. Y existen, creo que dos clases de suicidio. Una, la que está premeditado, es la persona que lo piensa, que lo considera, que incluso ve la manera de cómo hacerlo, lo hace. Y la otra está por impulsos, que se sintió supremamente triste o angustiado, o sintió mucha angustia en ese momento y lo hizo. Entonces, es importante saber ese tipo de cosas. Bien, vamos a escuchar a la autora del libro. Como lo decía Piet, es la mamá de Daniel. Nos va a hablar un poco sobre sus percepciones, sobre lo difícil que fue escribir el libro, cuáles fueron sus motivos. Entonces, estemos muy atentos. Y me han hecho la vida más llevadera. A los periodistas que se han ocupado del tema con un gran respeto, un tema que no es fácil de sacar a la luz. No fue fácil escribir este libro, no fue fácil decidir hacerlo, es muy difícil también publicarlo y es muy difícil enfrentarse a la presentación. Y yo creo que los periodistas que se han ocupado de él lo han hecho con mucho respeto y mucho cariño. Quiero dar las gracias especialmente a la revista Arcadia, que hizo esa presentación tan bonita, a Giuseppe, a Consuelo Gaitán. Hoy están haciendo la filmación del evento. Quiero darle las gracias a ustedes que me están acompañando hoy y quiero darle las gracias a Rafael, mi marido, y a Renata y a Camila, mis hijas, que me acompañaron solidariamente mientras yo escribía este libro, que nunca me dijeron que no debía escribirlo, que se tomaron el trabajo de leerlo a pesar del miedo que esto les ocasionaba y del inmenso dolor que de alguna manera significa volver sobre estos hechos. Ellos fueron siempre solidarios conmigo y ese hecho hace que yo lo saque a la luz de manera mucho más tranquila. Piedad, yo en la presentación pues hablé de la enfermedad mental, hablé de los hijos, de la fortuna que tenemos de tener y de haber tenido hijos.
pero no hablé del suicidio. Antes de que Daniel se matara y antes de que escribieras este libro, ¿el tema del suicidio era importante para ti? Yo me acuerdo que desde que yo era una adolescente tenía una especial sensibilidad por el suicidio. De alguna manera el suicidio mitifica sobre todo a los escritores. Y entonces yo tenía como un interés especial por aquella gente que se había quitado la vida, tal vez porque yo tengo un sentido trágico de la existencia. Yo creo que solemos los escritores tener un sentido trágico de la existencia, pero también porque desde mi sensibilidad literaria, el suicidio siempre me ha parecido un gran misterio, pero además porque yo tuve muy pronto una mentalidad muy liberal, a pesar de haber sido criada de manera muy conservadora. Y entonces muy rápidamente, así como rompí con muchos de los esquemas en los que había sido criada, rápidamente tuve la idea de que el suicidio es un derecho fundamental que tenemos, que no debemos silenciar el suicidio, que me parece que es un acto legítimo, respetable, por supuesto no deseable, por supuesto que tenemos que luchar para ayudar a la gente a que no tenga ese fin, pero que si la gente decide, es una decisión que hay que respetar. Eso lo pensé siempre así. Ahora, no tenía un especial interés por el suicidio desde el punto de vista literario, a pesar de que en mi segunda novela el personaje se suicida, ¿sí? Ahora, una vez comenzó la enfermedad de Daniel y yo supe que esa era una opción posible, yo me interesé por eso, pero desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista literario, porque sería una aberración, ¿sí? Ni siquiera puedo decir que me sumergí en el tema del suicidio, porque lo que quería era evitar ese pensamiento. Me dolía muchísimo que esa fuera una posible opción. Entonces lo viví como una latencia, como una posibilidad, como un miedo, pero no de ninguna otra manera. Antes de esta presentación, tú me mandaste una conferencia de TED de una mujer enferma de esquizofrenia que sin embargo ha podido llevar una vida relativamente normal y útil. Ese mismo día yo había leído en un blog del New York Times un artículo de esa misma persona de la conferencia de TED. Tú hasta sugeriste que podíamos presentar un fragmento de esa conferencia. Después de haber pensado tanto en la enfermedad de Daniel y después de haber escrito este libro, ¿cómo ves tú esta enfermedad? ¿Cómo piensas que debe uno enfrentarla en la familia o en los amigos o en alguna parte? Después de haber recibido también de parte de los psiquiatras y de los expertos, a veces buenas experiencias, a veces experiencias terribles como la tercera lectura que hice. Sí. Creo, Daniel pasó por varias manos y tuvimos que padecer varias equivocaciones, lo que me hace pensar que la enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, es una enfermedad que es conocida a media por los mismos terapeutas. La psiquiatría, por supuesto, no, la psiquiatría conoce muy bien lo que es la esquizofrenia, ¿sí? Los psicólogos a veces creen saber qué es la esquizofrenia, pero no lo saben, esa fue mi constatación. Pero también hay que decir que la esquizofrenia es una enfermedad muy extraña y que tiene muchos matices. Y es
una enfermedad que siempre sorprende y siempre agobia y no acabamos de comprender jamás. Pero tengo que decir hoy en día lo que yo he sacado en conclusión es que las familias estamos muy abandonadas de los médicos. El médico se ocupa del paciente y la familia está navegando siempre en un mar de incertidumbre. Esa es mi experiencia después de 8 años largos, o de 9 o 10, de haber lidiado con eso. Entonces, él estuvo en cierto momento en unas manos excelentes que le permitieron 4 años de vida verdaderamente normal, digamos, ¿no? A pesar de sus fantasmas. Y en esos 10 años tuvo una vida relativamente, digamos, eficaz. Hizo su carrera de arte en la Universidad de los Andes, hizo su especialización en arquitectura, fue maestro en un colegio y lo hizo muy bien, maestro de niños, maestro de arte, lo querían mucho. El día que yo fui a ese colegio, él todavía no se había matado, unos meses antes. Y yo les dije, estoy muy contenta de estar aquí, porque mi hijo fue profesor en este colegio. Yo fui como escritora, pero no como la mamá de Daniel. Y los muchachos que estaban ahí, que eran de 10º y 11, me preguntaron que ¿cómo se llama tu hijo? Me gritaron. Yo le dije, mi hijo se llama Daniel Segura. Y Bueno, chicos, por cuestión de tiempo vamos a dejar hasta ahí. Si quieren, yo les envío el link para que terminen de ver el conversatorio de esa presentación del libro. Voy a aprovechar para explicar en qué consiste la guía de aprendizaje. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí? No escucho. Sí, señora, sí, señora. Listo, entonces el libro que vamos a trabajar pues lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. El objetivo de aprendizaje pues es poderlo analizar, comprenderlo y hay unas preguntas iniciales problematizadoras y creo que ya respondimos esa primera ahí entre todos. ¿Por qué crees que el libro se llama Lo que no tiene nombre? Ya los 2 estudiantes que participaron lo respondieron muy bien. Entonces, pueden escribir eso mismo o lo que ustedes pensaron de qué trataba el libro. ¿Listo? Y me van a contar si alguna vez han sufrido o han vivido la pérdida de un ser querido y cómo han sobrellevado este duelo. Está pues la portada del libro. Vamos a leer el primer capítulo del libro. Quizás la mitad porque el libro tiene ese primer capítulo es muy extenso, creo que es el más extenso que hay. Entonces quizás vamos a leer solo la mitad. Después de que ustedes lean el capítulo que se llama, acá está, Lo irreparable. Después de leer la mitad de este capítulo van a hacer estos 3 puntos. El primero, pues en un octavo de cartulina me van a hacer un dibujo que recree la historia, ¿sí? Que resuma los elementos más importantes que ustedes pudieron leer. Luego me van a hacer una síntesis. Tengan en cuenta que la síntesis es diferente al resumen. El resumen es mucho más detallado, da más información de lo que pasa en la historia, en este caso en la novela, pero cuando hablamos de síntesis estamos hablando de elementos muy concretos, ¿sí? De las acciones principales, de lo más importante que ustedes pudieron leer. Y también me van a sacar 7 frases que le llamaron más la atención, ¿sí? Que de pronto le generaron preguntas o reflexiones o lo conmovieron de una u otra manera.
El taller es sencillo, lo suben a la plataforma, si no pueden subirlo, pues me lo envían a mi WhatsApp. ¿Listo? Les voy a enviar por el chat. También lo voy a subir a la plataforma del conversatorio. Al inicio de la presentación que hace el escritor Abad Paciolín sí es muy, muy, muy buena. De hecho, inicia leyendo el primer capítulo que vamos a leer y hace unos comentarios muy interesantes, ¿no? Porque pues ellos son padres y no sé si alguno de ustedes es padre ya, pero el amor que sienten los padres hacia los hijos es muy grande y si un hijo muere o de cualquier manera, pienso que es un dolor inmenso, ¿sí? Entonces el aporte de la presentación que él hace es muy humana. Por favor, vamos a empezar con la lectura del libro. Profe, Cuéntame. profe, es que pues la mayoría de mis compañeros no han podido descargar el libro, pues yo tampoco lo he podido descargar, entonces pues no sé si tú lo Entonces tengas les voy a mostrar. descargado para ver si nos lo puedes pasar por WhatsApp. Sí, voy a mostrarles cómo se descarga. ¿Están mirando mi pantalla? Sí, señora. Van a entrar a esta página que yo se las envié por la bitácora. Aquí hay muchísimos libros. Lo que no tiene nombre. Aquí les va a aparecer. Les van a descargar. Acá no, ni acá tampoco. Aquí donde dice descarga, en esta parte azulita. Le dan clic y tienen que esperar unos segundos para que se descargue el documento. Recuerden que como este formato es ebook, entonces tienen que descargar en Google un formato de lector de ebook, pero eso se encuentra muy fácil. Lo más aquí complicado es descargar el libro. Entonces acá le dan descargar y ya, lo descargan acá. Yo, por ejemplo, tengo este lector. Acá, Profesora, una pregunta. Cuéntame. Su merced, ¿puedes probar ahí desde que lo descargó, a ver si lo puede abrir? Es que, pues, a mí me pasó igual, yo lo puedo descargar y todo, pero luego me decía que no se podía abrir el archivo. Lo que pasa es que tú tienes, ese es otro tipo de formato, mira. Es ebook. Y al ser otro tipo de formato, pues, si tú no tienes instalado un programa que lea este tipo de formato, pues no te lo va a leer. Pero yo tengo instalado, eso se encuentra muy fácil en internet. Por ejemplo, tú buscas acá descargar lector de formato gratis y le van a aparecer varios, ¿sí? Está este, mira, acá hay varios para descargar, para que le puedan leer este formato. Yo ya tengo descargado este programa, ¿sí? Entonces simplemente es abrirlo y ya cuando descargas el lector de ese formato, pues lo puedes leer. ¿Sí me puedo explicar? Sí, señora. Listo, entonces voy a compartir pantalla. ¿Alguien de manera voluntaria quiere empezar o buscó en la lista? Yo, profe. Vale, entonces empezamos. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Es que no puedo ver el chat. Carol Daniela Mosquera Mora. Gracias, Karen. Inicia. Profe, ¿y tú no lo puedes poner ahí compartiendo pantalla? ¿Estoy compartiendo pantalla o no? No veo. Espera.
¿Ahora sí estás viendo mi pantalla? Profe, pues solo dice uno y dice lo irreparable. Ese es el título. Entonces estaba pensando que leyeras el título. Recuerda que todo comunica, todos los elementos son importantes. Entonces, por ejemplo, en este título, lo irreparable, ¿qué podemos deducir? ¿Qué puedes deducir, Pues, Caro? pues que Cuando ahí vas- la señora Piedad, pues ese es el título del primer capítulo y pues me imagino que pues ahí hablará pues de todo lo que no pudo reparar o algo con el hijo. Listo, muy bien. Es importante que hagamos este tipo de lectura. Listo. Ahí puedes ver, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, dice, buscamos un sitio vacío donde estacionar y lo encontramos a unos 50 metros del viejo edificio de 5 pisos que se levanta. Digno pero sin gracia. Casi al final de la 84 entre 2A y 3A, una de esas típicas calles neoyorquinas del Upper East Side, tradicionales y casi siempre apacibles, a pesar de los muchos negocios que funcionan en los pisos de abajo. Del baúl del carro bajamos las maletas grandes, livianas porque estaban vacías. Antes de llegar al portón y como impulsados por un mismo pensamiento, nos detenemos y miramos hacia arriba, como calculando los 4 pisos que debemos empezar a subir. Camila abre el portón y aparece el hall, amplio y sombrío. Uno de esos espacios donde cualquier mínimo ruido produce eco, y las escaleras de granito, las mismas que en el pasado agosto nos parecieron eternas cuando ella, Renata y yo subíamos y bajamos, entusiastas y accesando, cargadas con... Qué pena te interrumpo. Aquí es importante que en esa primera lectura nos damos cuenta que es cuando Piedad, la madre, va a Nueva York y ya se entera la noticia de su hijo, ¿no? Entonces se van al funeral y como, porque pues ella estaba viviendo acá en Colombia, entonces como la primera impresión de llegar al apartamento de él, ¿listo? Sigue. toda la clase de enseres. Ahora, en cambio, hay algo crispado en nuestro silencio, en la manera a la vez pausada e impaciente con que remontamos los escalones, contra la que tintinea el metal de las ruedas de las maletas. Pamela nos abre la puerta y nos saluda con abrazos apretados, y esa bella sonrisa suya que ni siquiera puede ser opacada por la tristeza. Después de un breve intercambio de palabras, cruzamos la cocina y la salita y entramos lentamente a la habitación. Lo primero que registran mis ojos es la enorme ventana abierta y detrás la escalera de incendios que da a la calle. Examino todo, brevemente, de un vistazo, la cama tendida con pulcritud, el escritorio aborratado de libros, los cuadernos apoderados de la mesa de noche, la chaqueta de cuadros colgada con cuidado en la silla. Durante algunos segundos no decimos nada, no hacemos nada, a pesar de que un turbión de emociones nos agita dentro. Entonces Camila abre el closet y vemos los zapatos alineados, los suéteres y las camisas puestos en orden. Es la habitación de alguien pulcro, riguroso, aseado, confusos. Intercambio frases cortas que quieren ser eficientes. Nos dividimos los espacios a fin de poder hacer la tarea que nos ha traído hasta aquí. Nadie llora. Si uno de nosotros se rindiera al llanto, arrastraría con su dolor a los demás. Siento por un instante que profanamos con nuestra presencia un espacio íntimo, ajeno, pero también astros- atrozmente, que estamos en un escenario. Me pregunto qué sucedió.
aquí en los últimos 20 minutos de la vida de Daniel. ¿Acaso sostuvo consigo mismo un último diálogo ansioso, desesperado, dolido? ¿O tal vez su lucidez fuera oscurecida por un ejército de sombras? Mirando este cuarto austero, donde cada cosa cumplía con su función, tenía un sentido. Recuerdo los versos de Wisława Szymborkas, que durante años leí con mis alumnos y que parecen haber sido escritos para este momento. No parecía de esta habitación, al menos por la puerta, o que no tuviera perspectiva, al menos las gafas para ver a los objetos que estaban en él. Zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. Seguramente creéis que cuando al menos la carta. Y si yo os diera que no había ninguna carta, tantos de nosotros, amigos, y todos cupimos en un sobre vacío apoyado en un vaso. Reviso uno de los libros y los cuadernos. En el fondo de mi corazón suplico que aparezca un diario, una nota de carácter personal, pero solo hay trabajos críticos o notas de clase escritas con letra. Pequeña apretada minuciosa. En su morral encuentro la pequeña tarjeta que le envié hace 2 días, acompañada de un billete, y que dice para que te des gusto. Te quiere tu mamá. Camila abre los cajones de la cómoda y saca camisas y medias. Dentro de un par encuentra un rollito de dólares, metido ahí para preservarlos de un posible intruso. Entonces, Rafael, mi marido, nos hace notar lo que acaba de descubrir. Cuidadosamente alineados sobre el escritorio están el reloj, la billetera, el iPad, el teléfono móvil. Los ojos se nos llenaron de lágrimas. Cuando salimos, ahora con las maletas cargadas, se abre la puerta del apartamento vecino y 2 ancianas muy ajadas, que evidentemente han estado esperando algún ruido nuestro para salir, nos dan ramitos de flores y una tarjeta y nos abrazan. Conmovidas en ese sentimiento, parece que el descanso de la escalera pareja con un niño se detiene con timidez. ¿Somos nosotros parientes del estudiante que se mató ayer? También ellos lo sienten mucho. La mujer, una rubia joven, de semblante amable, nos dice que ella estaba allí a la hora de la tragedia y lo oyó correr. Mi hija Camila se asombra, se adelanta. ¿Lo viste correr? ¿Dónde estaba? En su piso, el último. Desde ahí oyó un tropel de pasos en el techo. Entonces todo termina de aclararse. La ventana abierta, la escalera de incendios que trepa hasta el techo del edificio. Daniel murió en Nueva York el sábado 14 de mayo del 2011. A la 1:10 de la tarde. Acaba de cumplir 28 años y lleva 10 meses estudiando una maestría en la Universidad de Colombia. Renata, mi hija mayor, me dio la noticia por teléfono 2 horas después, con 4 palabras, de las cuales la primera pronunciada con voz vacilante, consciente del horror que desataría del otro lado. Fue, claro, esta mamá. Las 3 restantes daban cuenta, sin embagues ni mentiras piadosas, del hecho, del dato simple y llano de que alguien infinitamente amado se ha ido para siempre. No volverá a mirarnos ni a sonreírnos. En estos casos trágicos y sorpresivos, el lenguaje nos remite a una realidad que la mente no puede comprender. Antes de preguntar a mi hija los detalles, de rendirme a la indagación, mis palabras niegan una y otra vez, en una pequeña rabieta sin sentido, pero la fuerza de los hechos es incontestable. Daniel se mató. Solo quiero decir,
Solo quiere decir eso, solo señalan un suceso irreversible en el tiempo y el espacio, que nadie puede cambiar con una metáfora o un relato diferente. Daniel se mató, repito una y otra vez en mi cabeza. Y aunque sé que mi lengua jamás podrá dar testimonio de lo que está más allá del lenguaje, hoy vuelvo tercamente a lidiar con palabras para tratar de bucear en el fondo de su muerte, de sacudir el agua emposada buscando, no la verdad, que no existe, sino que los rostros que tuvo en vida aparezcan en reflejos vacilantes de la oscura superficie. Tu hijo ha muerto y debes empacar una maleta para viajar hasta donde te espera su cadáver. Y lo haces, alguien te ayuda, dice un pantalón negro. Dice, es mejor meter los zapatos en una bolsa. 3 horas hace, 3 horas de un tiempo que ya ha empezado a correr hacia su disolución. Y tú no te has desmayado, no has caído en el suelo de rodillas, ni te tambaleas a la orilla del vértigo o la locura. No, no, estás, como dicen los manuales sobre el duelo, en estado de shock o embotamiento. Tu dolor, el de los primeros minutos después de las noticias, se ha trocado en fría estupefacción, en pasmo, en aceptación semejante a la que aparece cuando entramos al quirófano, o cuando constatamos que hemos perdido el avión en el que volaríamos a una ciudad lejana. Tú te tratas de pensar en medias, en pijamas, en medicinas y repites en tu cabeza hacia adentro las palabras que acabas de oír, deseando que algo físico te saque del estupor, un ataque de llanto, un repentino acceso de fiebre, una convulsión, algo que venga a destruir esta serenidad, que se parece tanto a la mentira, a la muerte misma. Te he empacado una bufanda, dice la voz. Perfecto, gracias. La cotidianidad suele ser ruda en el aeropuerto, antes de la medianoche. El funcionario de la aerolínea nos recibe con aires de disgusto. ¿Por qué hemos llegado tan tarde al mostrador? Le explicamos que nuestro hijo ha muerto hace unas horas, que viajamos en el último vuelo y los únicos cupos que hemos podido conseguir con mucha dificultad. El hombre, sin echarnos una mirada, husmea los pasaportes con el mismo gesto desconfiado de tantos en este país, frente a los cuales sus compatriotas siempre somos culpables. Observo sus manos chatas, unas de uñas mal cortadas, el meñique adornado con un estrepitoso anillo de oro y piedras, los labios apretados, el ceño fruncido que no evidencia ningún cambio después de oír nuestras explicaciones. Adelante, murmura, y es todo lo que dice. Hay que dormir, me digo, porque lo que nos espera es arduo, demoledor. Pero la tarea no es sencilla. Primero, porque el pensamiento no se acalla. Zumba dentro de mi cabeza como un cucarrón atrapado en un cucurucho. Segundo, porque convalezco de una operación que me han realizado hace menos de una semana y todavía tengo dolor. Listo, vamos a dejar hasta ahí. Espero que continúen leyendo el libro muy juicioso. Cualquier duda, pregunta, inquietud, me pueden escribir y les estaré respondiendo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un lindo día y espero que les haya parecido muy, muy interesante el libro. Que estén motivados para que lo lean. Gracias, chicos. Que estén muy bien. Listo, me alegra saber eso, me alegra que les haya gustado.